Hola, soy Laura de Plenilunium y hoy os quiero hablar de las personas altamente sensibles. Os voy a explicar qué características tiene una persona altamente sensible y os voy a dar ejemplos propios porque seguramente lo que me pasa a mí también os pase a vosotros y eso es la mejor manera de comprenderlo. Eh, Según la autora que empezó a investigarlo de forma muy reciente, esto se lleva estudiando desde hace solamente 20 años y eso en historia de la psicología es como nada, son 5 minutos en la historia de la humanidad. Entonces, bueno, una cosa que debéis tener en cuenta es que encontraréis información bastante distinta. Habrá gente que os diga que hay 3 características especiales, o 4, o 8, o 10. Entonces, a mi entender son 2 las más importantes. Según la autora son 4, pero yo creo que 2 son las importantes y el resto de las características que puedes tener como persona altamente sensible son consecuencia de estas 2 características. Entonces, la más importante es que como persona altamente sensible, como el nombre dice, todo lo percibes de una manera muchísimo más intensa. Y esto es a nivel principalmente físico, porque cuando dices sensible o se dice sensible, yo creo que se tiende a pensar como en plan sensiblero, en plan emocional, que sí, también hay un factor emocional importante, pero eh, yo creo que el factor emocional, como decía, es una consecuencia de cómo percibes tú con tus sentidos, ¿no? Con tus ojos y con tus oídos y con todo lo demás. Entonces, este tipo de personas no es que tengan superpoderes de ninguna manera, no es así, no es que tengamos a nivel fisiológico mejores ojos o mejores oídos en absoluto, porque de hecho puedes ser miope como era yo, o puedes estar sordo y aún así puedes ser una persona altamente sensible. Entonces lo que sucede es que nuestro cerebro interpreta la información de los estímulos que nos llegan con mucha más intensidad. Y esta es la segunda característica de las personas altamente sensibles, es que tenemos un procesamiento mucho más profundo de todos los estímulos que nos llegan del exterior. Entonces, ¿cómo se traduce esto, ¿no? En síntomas? ¿Qué es lo que sentirás seguramente? Pues a nivel sensorial es posible que la luz te moleste muchísimo. Yo, por ejemplo, el brillo de las pantallas de los dispositivos lo tengo siempre al mínimo. Y es una buena forma de comparar esto, ¿no? Porque a lo mejor alguien me enseña algo en su teléfono y de pronto el brillo de la pantalla es en plan, madre mía, que me dejas ciega con eso. ¿Cómo puedes tener ese brillo tan alto? Y me pasa al revés, ¿no? Que a lo mejor estoy haciendo una presentación con unos clientes y yo tengo el brillo al mínimo y me doy cuenta de que ellos no lo ven bien y de que tengo que subirlo. Otra de las primeras cosas que me empezó a pasar con el tema de la percepción sensorial eh, fue con los olores. Es posible que muchos olores te resulten molestos. No tiene por qué pasarle lo mismo a todas las personas. Ya sabéis que aunque estemos dentro de una categoría, todos somos distintos y hay distintos grados de intensidad. Pero lo más peculiar para mí yo creo que fue el tema este de la extrema sensibilidad a los olores. Y lo que me pasaba era que, por ejemplo, y me sigue pasando cada vez más, hay muchísimos olores que me causan dolor de cabeza directamente. Entonces yo no puedo tener a una persona fumando al lado mío porque a los pocos minutos me duele la cabeza. Me pasa lo mismo con ambientadores, con productos de limpieza, cualquier tipo de producto químico, contaminación, perfumes en general o los perfumes que les echan a los cosméticos. No puedo usar este tipo de productos
porque me sientan mal y lo noto en el dolor de cabeza. Entonces, bueno, es posible que a ti te pase esto o no, pero es un síntoma más. Yo creo que uno de los más típicos, aparte del primero que comenté de la luz, es los ruidos. Es posible que si estás en un sitio en el que haya mucho ruido te moleste muchísimo y lo consideres insoportable, mientras que para el resto de las personas te das cuenta que es normal, ¿no? Pues lo más común puede ser entrar a un bar o un restaurante en el que hay mucho ruido de fondo, no tiene por qué ser música alta, que por supuesto puede ser muy molesto, sino simplemente el que haya mucha gente hablando de fondo, ese ruido que para los demás es un sonido normal de fondo, pues para ti es posible que lo consideres como algo insoportable, ¿no? A lo mejor entras en el bar y dices, madre mía, yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar aquí porque es que este ruido me está volviendo la cabeza loca. Entonces, esa es la parte sensorial, ¿no? Lo sentimos todo con muchísima más intensidad. Y luego, como os decía, no solamente lo sentimos, sino que lo procesamos. Y esto se vio en las investigaciones que están haciendo, que distintas partes del cerebro se activan en una persona altamente sensible, ¿no? Procesando el mismo estímulo, nosotros utilizamos más zonas neuronales que el resto de las personas. ¿Qué consecuencia tiene esto? Otra de las características de las personas altamente sensibles es que reaccionan emocionalmente con más intensidad o más fácilmente que los demás. Es como que enseguida saltamos. Y esto es lógico porque si para una persona el nivel de ruido está aquí, pero para ti ese mismo ruido lo sientes aquí, es normal que te cause estrés y que te cause agobio y que tengas como las emociones más a flor de piel, porque si sientes con más intensidad de forma física, lo lógico es que eso te afecte también emocionalmente. Entonces, esta es una de las características principales, junto con la empatía. Que yo creo que el ser empático, por supuesto, es algo que sienten todas las personas, pero nosotros lo sentimos con mucha más intensidad. Nos resulta más fácil ponernos en la piel de la otra persona, primero porque por ese sentir con más intensidad que os comentaba, y segundo porque por ese razonamiento más profundo que hacemos. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas que hace que seamos personas más empáticas y podamos sentir el dolor de otra persona o la alegría de otra persona con más intensidad, ¿no? como si fuera propia. Luego la cuarta característica propia de la persona altamente sensible es que nos fijamos en las sutilezas que a los demás les pasan desapercibidas. Y esto quiere decir que nos fijamos en los pequeños detalles y que somos personas más intuitivas, porque todas las personas son intuitivas, es algo natural también en el ser humano, como ser empático, pero al final la intuición pues es saber leer una información que no es evidente, pero que está ahí de forma sutil. Y hay personas que a lo mejor solamente se fijan en la parte más externa o más evidente, pero nosotros nos fijamos a lo mejor en cosas que otras personas no se fijan. Entonces esas son las cuatro cosas, la percepción intensa, el procesamiento profundo, la reacción emocional y empatía y la percepción de sutilezas. Entonces hay otras cosas que también vais a ver que suceden como consecuencia de todo esto. La primera y más evidente es que lo pases mal. Que lo pasas mal, como te decía, a lo mejor cuando tienes que estar en un lugar donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, donde hay mucha actividad o un exceso de estimulación. Los excesos de estimulación no nos viene bien a las personas altamente sensibles porque saturamos.
Entonces es fácil que sientas estrés, que sientas ansiedad, que te pongas nervioso más fácilmente que una persona que no es altamente sensible. Por todo esto, pues también nos sucede que no trabajamos muy bien bajo presión. Si tenemos una fecha límite para entregar un trabajo o tenemos que hacer muchas cosas a la vez, eso también nos supone como una especie de saturación y no lo llevamos nada bien. Para nosotros una cosa muy pequeña puede parecer muy grande, o es muy grande para nosotros porque realmente lo procesamos con más intensidad. Entonces, por eso lo de hacer muchas cosas a la vez no es recomendable hacerlo porque no se nos da bien. Otra cosa que también te puede suceder como consecuencia de ser más sensible es que tu tolerancia al dolor es más pequeña. Eso quiere decir que sientes el dolor con mayor intensidad. Y un ejemplo mío que me pasó hace unos años que me tuvieron que ingresar y me tenían que poner una vía intravenosa. Entonces se supone que es una pequeña cánula como una jeringuilla que te lo ponen y ya está, ¿no? No debería ser muy molesto. Pues bueno, a mí cuando me la pusieron di un alarido de dolor que el enfermero se quedó asustado pensando que era lo que me había hecho, ¿no? Que nunca nadie le había gritado así de esa manera. Y claro, a lo mejor esta persona puede pensar, pues esta mujer no sé qué le pasa o que exagerada. Bueno, el dolor que sea que sientas es real y lo que sea que percibas es real. Y a cuento de esto viene también decir que muchas veces nos tachan de dramáticos o exagerados, o bueno, a mí me lo han dicho 1000 veces en plan, ay, no seas dramática, no sé qué y tal. No es que seamos dramáticos, es que nosotros experimentamos el mundo de una forma muy distinta y yo creo que está bien que se esté investigando este tema porque seguramente es algo que lleves bastante mal, ¿no? El hecho de sentirte distinto a los demás. El sentirte incomprendido, el que te tachen de neurótico. Estoy totalmente convencida que, por ejemplo, los pacientes que solía, bueno, las pacientes que solía tratar Freud en su día, que él diagnosticó como neuróticas, pues eran personas altamente sensibles. Entonces, bueno, no está bien que lo sepamos todos, ¿no? Que no somos ni mejores ni peores que los demás, ni somos dramáticos, es simplemente que vivimos la vida a un nivel de intensidad totalmente distinto. Y esto es algo que yo no vi por ningún lado, la verdad es que tampoco lo investigué, pero tengo la certeza de que se incrementa con la edad. Porque yo cuando tenía 20 años no tenía ningún problema en irme por ahí de bares y de conciertos y estar en sitios en los que había mucha estimulación, pero sí que con los años vi que se fue intensificando y las cosas que podía hacer antes ya no las puedo hacer ahora. Y ya no es por una cuestión de que a edades distintas te apetecen hacer cosas distintas, que sí, ¿no? Sucede así. Es que me resulta físicamente desagradable a lo mejor ahora estar en un concierto, el sentir el altavoz es algo que no podría con ello, mientras que antes pues era algo normal. Y como cualquier otro rasgo de personalidad o cualquier característica de cualquier persona, sucede muy a menudo que las cosas con la edad se hacen más intensas. Y yo creo que también sucede con las características de las personas altamente sensibles. Otra de las cosas que yo creo que todavía no se han investigado, que yo sepa, pero con el tiempo se acabará descubriendo, es que probablemente somos más sensibles o somos más propensos a tener alergias, intolerancias de alimentación, dermatitis en la piel.
Y es también, o sea, es que tampoco hace falta darle muchas vueltas para darse cuenta de esto, ¿no? Si somos más sensibles a toda la estimulación en general de nuestro entorno, si un olor me da dolor de cabeza, tiene sentido que ciertos alimentos me sienten mal en el estómago, tiene sentido que si yo me estreso a lo mejor con más facilidad o siento más empatía o tengo una reacción emocional más fuerte que el resto de las personas, tiene sentido que pueda tener problemas de piel, porque ya sabéis que los problemas de piel muchas veces tienen causa psicológica y con el tiempo yo creo que se irá viendo que estos son cosas que también le suceden, que hay una correlación entre ser altamente sensible y tener ciertas alergias o intolerancias. Otra cosa que nos sucede a las personas altamente sensibles es que a causa de todo este exceso de estimulación que tenemos, es que tendemos a la soledad. Y es que es normal, el mundo en general está organizado para el resto de la población. No sé si lo comenté al principio, creo que no. Somos entre el 15 y el 20% de la población. Y la verdad es que me sorprendió porque pensé que serían bastante menos. Y lo que decía, el mundo está organizado para el resto de las personas, entonces para nosotros ir a pasar la tarde a un centro comercial lleno de gente, de luces, de ruidos, de tantísimos estímulos, es una tortura para nosotros. Entonces tendemos a estar solos en casa, tranquilos, porque es lo que nos resulta más natural y como estamos más a gusto. Entonces no es que las personas altamente sensibles no sean sociables, que sí lo somos porque somos seres humanos y todos los seres humanos tienen esa necesidad de ser sociable, pero sí que nos sentimos más a gusto en ambientes más tranquilos y con menos gente. Probablemente disfrutemos quedando solamente con una persona o con dos, más que quedando con un grupo grande o yendo a fiestas o reuniones con mucha gente. Todas estas cosas que comentaba ahora eran consecuencia de esa percepción intensa que sentimos. Una consecuencia de tener ese procesamiento profundo de la información es que las personas altamente sensibles probablemente tenemos preocupaciones distintas que el resto de la gente. No es que nuestras preocupaciones sean más o menos importantes que las del resto de la humanidad, pero sí que seguramente te pase que desde siempre te has preguntado cosas que otras personas no se preguntaban, ¿no? En plan, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto por qué es así y por qué no es de otra manera? ¿Y esta persona por qué hace esto en esta situación? ¿O quiénes somos, de dónde venimos? ¿No? Yo creo que nosotros al tener ese pensamiento más, ese procesamiento de la información más profunda de forma natural, nos pasamos mucho tiempo en nuestra cabeza, ¿no? Y con nuestros planteamientos, nuestras teorías y nuestra vida interior es extensa. Entonces es probable que siempre te haya gustado a lo mejor cosas relacionadas con psicología, con filosofía, con ciencia también, ¿no? Porque los científicos se tienen que hacer preguntas para luego poder investigar y descubrir cosas nuevas. Luego otra cosa que se dice que no tengo clara del todo, que por lo menos a mí me suceda o no, es que una consecuencia de este procesamiento más profundo de la información hace que nos cueste mucho más tomar decisiones, porque se supone que a lo mejor una persona normal a la hora de tomar decisiones simplemente tiene en cuenta A y B, y nosotros tenemos en cuenta A y todas las cosas que rodean a y a B y todas las cosas, sutilezas y características que rodean a B. Entonces, bueno, la verdad es que yo no sé
tampoco el tiempo que tarda el resto de la gente en tomar decisiones, ¿no? Yo sé cuál es mi proceso y ahí igual es un poco más difícil de comparar, pero sí que tenemos más variables en cuenta a la hora de tomar decisiones. Como digo, no es mejor ni peor, se supone que es pues otra característica más que tal vez a ti te suceda. Luego, en cuanto a la reacción emocional, pues algo que es posible que te suceda es que tengas muchos altibajos a nivel emocional y que tengas muchos cambios de humor. Entonces, lo que sea que esté a tu alrededor sucediendo, pues hace que tu humor varíe en función de la estimulación, mientras que a lo mejor para el resto de las personas es más estable. Oí por ahí que se supone que tenemos, no sé si está bien constatado o no, tendencia a la depresión. Yo eso no lo sabría decir. Lo que sí está claro es que tanto el hecho de percibir con más intensidad como el hecho de poder empatizar mejor con el resto de otras personas, eso va a afectar de alguna manera a tu estado emocional interno, tanto para bien como para mal. Una consecuencia también de nuestro alto grado de empatía es que a veces tendamos a ayudar a los demás en exceso. Y que nos involucramos a lo mejor excesivamente con los problemas de otras personas. Al ser personas empáticas somos personas que sabemos escuchar y es posible que otras personas pues puedan aprovecharse un poco de esa circunstancia, ¿no? A lo mejor nos usen a menudo como paño de lágrimas porque sabemos comprender a las personas, porque sabemos escuchar y bueno, es posible que nos cueste un poco marcar los límites, ¿no? Con otras personas y decir que no, porque no lo podemos evitar, porque sentimos lo que sea que está sintiendo esa otra persona, ¿no? De manera muy cercana. Y en cuanto a la percepción de sutilezas y nuestra intuición, yo creo que a una persona altamente sensible, si bien a lo mejor es fácil abusar de ella emocionalmente, por otro lado creo que es difícil engañarla, porque se nos da bastante bien el leer el lenguaje no verbal de las personas, cuando todos leemos el lenguaje no verbal, por supuesto, pero si una persona te está diciendo algo y tú tal vez captes un gesto o algo que a ti te está comunicando todo lo contrario, eso no se nos escapa. Lo puedes notar a lo mejor si has tenido conversaciones con tus amigos, ¿no? Que estás hablando de una tercera persona y tú digas, te diste cuenta de esta persona que estaba diciendo esto, pero yo creo que quería decir lo contrario. Y a lo mejor tu amigo está diciendo, no sé, yo no noté absolutamente nada. Pues bueno, somos detectives de los pequeños detalles y yo creo que una de las cosas positivas que tienen es que percibimos el mundo en su totalidad y somos más, nos resulta más fácil encontrar esas contradicciones que se encuentran muchas veces, ¿no? en el lenguaje no verbal de las personas. Luego, otra consecuencia de ser capaz de percibir todas esas sutilezas del mundo que nos rodea es que hace de nosotros, yo creo, que grandes artistas, y probablemente, no sé si hay una investigación al respecto, pero si se investigasen las profesiones de las personas altamente sensibles, probablemente se encontrasen muchos artistas entre ellos. Porque a lo mejor alguien ve una imagen de un amanecer o lo que sea y dice, ay, mira, qué bonito, me gusta. Pero una persona altamente sensible pues te puede decir, sí, mira, esto es bonito porque la luz que viene de aquí incide aquí de esta manera y entonces esto hace que haya un contraste entre esto y lo otro. Es como que somos capaces de decir por qué algo es bonito, por qué algo es feo, porque somos
nos fijamos en esos pequeños detalles. Y esos pequeños detalles, esa observación especial del mundo es lo que hace a un artista un artista, ¿no? Es como hablar un lenguaje distinto de alguna manera. Entonces estoy bastante segura de que muchas de las personas altamente sensibles por este motivo es posible que sean músicos, es posible que sean diseñadores gráficos, que sean fotógrafos, que sean diseñadores de cualquier tipo, que trabajen con la estética en general. Y también en cuanto al procesamiento profundo, como decía al principio, también es muy probable que este tipo de personas pues sean psicólogos, filósofos, científicos, gente a la que le gusta pensar y le gusta discurrir porque el mundo es como es y no es de otra manera. Entonces ya veis que es algo es algo muy simple, en realidad son dos cositas para mi entender, pero tiene muchísimas consecuencias. Y ya sabéis, como todo, hay distintos grados, puede ser más o menos y cada uno puede tener pues, síntomas distintos, ¿no? Por ejemplo, lo que me pasa a mí de los olores puede no pasarte a ti. Y al revés. Una cosa que no comenté al principio, que es bastante importante, es que se ha encontrado que esto es algo genético. Nacemos siendo así, moriremos siendo así y según mi teoría moriremos siendo bastante más sensibles de cómo nacimos. Es lo que yo pienso. Y es algo que se da absolutamente en todas las culturas y algo que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que leí sobre ello es que también se da en animales. Y me parece súper curioso. No he investigado lo suficiente como para saber qué tipo de variables estudiaron, ¿no? Pero en cuanto lo leí me di cuenta al instante de que sí, si has tenido o tienes mascotas, más de una, y has tenido una que es más sensible que la otra, pues seguramente que te das cuenta enseguida de que, sí, es verdad. Así que nada, ya veis que es un mundo y es una forma de vivir el mundo. No es ni, a mi entender, no es ni mejor ni peor que no ser altamente sensible. Porque bueno, yo creo que es un tema un poco polémico, hay gente por ahí pues que piensa que es como tener superpoderes, pues bueno, pues tal vez una persona alta piense que tiene superpoderes en respecto a una persona baja porque a lo mejor llega a sitios donde la persona baja no llega, o una persona baja piensa que es mejor que una alta porque se puede escabullir de forma más fácil que una alta, o sea, es que yo creo que lo bueno y lo malo es totalmente relativo, somos todos absolutamente distintos. Y lo que sí es importante es que se investiguen este tipo de cosas, porque seguramente las personas altamente sensibles se han sentido mal y diferentes. Y el hecho de saber que somos, que no eres tú solo, que somos casi un 20% de la población, ya hace que digas, bueno, pues vale, no soy rara, hay mucha gente como yo, ¿no? Y eso es algo bueno. Si bien es cierto que es posible que por las explicaciones que he dado hoy veas muchas, ¿cómo lo diría? Cosas negativas, ¿no? Porque la intensidad es algo que puede ser negativo. También puede ser muy positivo. Así que no la hay que ver como algo ni bueno ni malo, simplemente es la forma en que tú percibes el mundo. Pues igual que un gato percibe y vive el mundo a través de sus ojos y de su piel de gato, un perro vive y percibe el mundo a través de sus ojos y piel de perro. Así que simplemente es una forma de estar y de vivir en el mundo. Es algo que no eliges, pero sí que es útil el ser consciente de ello
porque en el siguiente vídeo os daré algunos consejos sobre cómo llevarlo mejor, porque es posible que si acabas de descubrir que eres una persona altamente sensible y que esta categoría existe y que te puedes colgar esta etiqueta, pues te puede ayudar el organizar tu vida de forma distinta para paliar las cosas más negativas y sacarle partido a las positivas. Así que estad atentos al siguiente vídeo, espero que este haya sido de utilidad. Si vosotros percibís el mundo de una manera que a lo mejor a mí se me haya escapado o tenéis algunos síntomas peculiares vuestros, pues estaría bien que lo compartieseis, porque seguramente haya otras personas que también lo sientan y que les pase. Y la verdad es que me gustaría saber cómo lo veis vosotros. ¿Lo veis como algo positivo, como algo negativo? ¿Es una tortura o es una bendición? Seguimos hablando. Chao.